Ok, vamos a volver a hacer un pequeño, no repaso, sino que de lo que hemos visto hasta el momento. A ver, ¿qué tipo de funciones hemos analizado hasta el momento, jóvenes? A ver, polinómicas. Sí, va. Y trigonométricas. Entonces, vamos a hacer pequeño repaso. Bueno, ¿qué palabra llamarle? Retroalimentación. Sí, llamémoslo. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer este ejemplo. Si nosotros tenemos esta por esta y nos dicen, calcule la derivada de f de x, ¿qué hacemos ahí? Nos vamos a qué fórmula. ¿Cómo era la derivada para CAU de x igual a x a la n? ¿Cuál era la fórmula ahí? U' de x es igual a n por x a la n menos 1. Aquí está de forma general, donde n es un número real, ¿va? N es un número real. Entonces, f' de x sería la derivada del primer término, o en otras palabras, la derivada de todo esto, ¿me? Pero esto es la derivada del primero más la derivada de este, o sea, en la suma, pues, son independientes. Entonces, a ver, ¿cuál era la derivada de x a la 2? ¿Qué hacíamos siguiendo esta fórmula? Bajamos el exponente. ¿Cuál es mi exponente acá? 2, ¿va? En este caso, pues, no hay ningún otro número que tenga yo multiplicando este x a la 2. Entonces me queda 2 por x y le degradamos acá el exponente, miren. A esto, a lo que voy a marcar en verde, lo degradamos una unidad. Es decir, le restamos una unidad. ¿Cuánto es 2 menos 1? 2, b, solo 1. Entonces, en otras palabras, solo escribimos x. Ahora, ¿cuánto es la derivada de la raíz cuadrada de x? ¿Qué teníamos que hacer ahí? ¿Qué habíamos dicho? Que raíz cuadrada de x, ¿cómo lo podíamos expresar? Como x a la qué? Al 1/2. Entonces, si nosotros derivamos eso, sería, bueno, sería esto de acá. Sería, bajamos nuestro exponente, es decir, esto, sería 1/2 por x al 1/2 menos 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? A ver, jóvenes, ¿cuánto es 1/2 menos 1? ¿Cuánto es? Digan cualquier valor, por mí no hay problema si se equivocan. Es mejor que digan algo que no digan nada. Negativo 1/2. Muy bien, negativo 1/2. ¿Por qué? Por esto, miren. Se multiplica aquí estos en cruz y esto acá. Aquí hay como unos exactos, si usted divide 1 sobre 1, eso sigue siendo este 1 de acá, ¿ve? Si usted divide cualquier otro número sobre 1, en este caso 2, sigue siendo ese mismo 2, porque el que habíamos dicho del 1 es neutro, ¿va? Y esto lo operamos acá, ¿ve? Entonces queda 2 por 1, 2, 1 menos 2, entonces queda menos 1 sobre 2, ¿ve? Y es esto que llegamos acá. Entonces mi derivada me queda 1/2
de x a la menos 1/2, mira. Y tengo ya f' de x. Entonces hasta ahí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa si vamos agregándole más términos? Es decir, si nosotros nos dan, bueno, otra función, y en este caso es una división. Ok, vamos a ver, sea e de x, aquí pongámosle x más 2 sobre x más 3, ¿va? Vamos a hacer que el coeficiente de x a la 2 no sea 1. 3 veces x a la 2 más 5x. Ahí. Ok, para este tipo de derivada, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sigue siendo polinómica? Sí, sí sigue siendo polinómica. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué operación me encierra todo esto? Hay suma, ¿va? Pero ¿qué también hay aparte de esa suma? Esto de acá, miren, esto es una fracción. Y una fracción es un cociente o una división. Solo que una fracción es de manera exacta, porque no todo se puede dividir, o sea, así como que quien dice un entero. ¿Va? Hay números a veces que dan decimales, entonces a veces se prefiere mejor dejarlo en fracción. Y en este caso, pues, toca fuerza. Entonces, a ver, recordemos un poco. ¿Cuál es la derivada de una división o de un cociente? Si yo vengo y derivo eso, ¿qué prima? A ver, recordemos la fórmula. Nosotros habíamos dicho que para la derivada de un cociente, o sea, f de x sobre g de x, donde f de x es mi numerador y es, g de x es mi denominador. Entonces, la derivada de eso, ¿cuál es? Ok, sería la derivada de mi numerador, f' de x, por la derivada de mi denominador, por mi denominador sin derivar, es decir, solo g de x, menos la derivada de mi denominador, g' de x, por mi numerador sin derivar, f de x, sobre mi denominador al cuadrado, pero sin derivar. O véanlo de otra manera, el de arriba y el de abajo, ¿va? Así no se andan recordando de tanto nombre. Esto sería, miren. Entonces, ahora pues, apliquémosla acá. ¿Quién sería mi f de x? Si yo, si yo aplico la misma idea, deja derivada lo que tengo. Ideas. ¿Quién sería mi f de x? Mi Más dos. numerador, ¿va? X más 2, muy bien. Entonces, g' de x es igual a la derivada de x más 2, que es mi numerador, vamos a ponerle esta comilla, que significa derivada, otro color, por
la derivada por el denominador sin derivar, ¿va? Es decir, la función tal como me la presenta el ejercicio. Menos la derivada de mi denominador, es decir, lo de abajo, sería 3x al cuadrado más 5x prima por mi numerador sin derivar, es decir, el numerador tal y como me lo da el ejercicio. Todo eso sobre el denominador al cuadrado, es decir, 3x al cuadrado más 5x, todo eso a la 2. Vamos a mover esto de acá para que no nos afecte. Vamos a colocar acá. Ok, hasta ahí ya nosotros hemos planteado, pero todavía no hemos derivado. A ver, ¿cuál es la derivada de x más 2? ¿Cuánto es? O sea, aquí, La derivada de x más 2. Ok, la derivada de una constante es 0, ¿va? O sea que la derivada de g2 va a ser 0. Pero ¿cuánto es la derivada de x? A ver, Jaslyn. 1. Tiene razón. Sí, es 1. Es el coeficiente siempre. Entonces, miren, sería 1 por 3x al cuadrado más 5x menos. Ahora, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado más 5x? Es decir, de esto, miren. Permítame le subrayo para que me entiendan. ¿Cuál es la derivada de esto? Lo que tengo en verde. A ver, Elmer y Luis. ¿Cuánto es? Por mí no hay problema en asignarle ejercicios, jóvenes. Pero yo creo que deberíamos de estar en derivadas exponenciales, pero estoy tomando este tiempo porque no le fue tan bien en la prueba, como les vuelvo a repetir. Solo 2 personas sacaron una nota aceptable. Entonces, ¿cuál es la derivada de 3x al cuadrado más 5x? A ver, los demás. Ok. ¿Qué decíamos nosotros de esto? Es una polinómica. Ambas son polinómicas. De esta, ¿qué decíamos nosotros? Bajamos el exponente. En este caso, ¿cuánto es? 2 va. En este caso es 2. Lo vamos a multiplicar acá, ¿ves? Ahora, ¿cuánto es 2 por 3? 6. 6 va. Y a esa x le quitamos le restamos 1. Entonces 2 menos 1 queda 1. Es decir, solo x. Ahora, la derivada de 5x es lo que acompaña solo a la x, va, porque está lineal. En este caso solo sería 5. Entonces, miren, esta ya es mi derivada. Esto de acá, ¿ves? Con esto de acá. Entonces solo sustituyo. Sería
6x más 5 por x más 2, todo eso sobre 3x al cuadrado más 5x. Todo esto al cuadrado. Y ahí tengo mi derivada. Profe, disculpe, fíjese que me fallaba el internet en la joyería, entonces me tuve que subir donde Yasni. ¿Puede volver a explicar lo de la derivada de x más 2, por favor? Sí. Ok. Como tenemos x más 2, si nosotros derivamos eso, es como que usted tenga, aquí ve, x más 2. Como es una suma, sería la derivada del primer término más la derivada del segundo término. Ok, 2 es una constante, ¿va? Habíamos dicho que la derivada es una razón de cambio. Entonces, si yo analizo, vaya, esto es un x, y, aquí está 2, va. Si yo tomo aquí en este punto 1, aquí y vale siempre 2. Aquí este punto pongámosle que vaya el 3. Y aquí pues sigue valiendo 2. ¿Cuánto cambia mi derivada en todo este transcurso? Nada. Nada. Entonces, ¿cómo lo simbolizamos nosotros? Como 0. Entonces, mi derivada de una constante es 0. Entonces, aquí es 0. Ahora, la derivada de esto es el coeficiente. ¿Por qué? Porque está de grado 1. Entonces, sería solo 1. Y 1 más 0 es 1. O si lo miramos como aplicando esta fórmula de acá, la que teníamos de Vx igual a x a la n. Ok, sería x hasta la 1, ¿va? Sería, bajamos ese 1, aquí hay un 1 multiplicando porque es el coeficiente. X a la 1 menos 1, esto es 1 por x a la 0. ¿Pero cuánto habíamos dicho que era x a la 0? 1, ¿va? Esto es 1. 1 por 1 es 1, mira. Entonces, de ambos casos, siempre que vean una lineal, ni hagan este procedimiento, si solo copian el coeficiente que la acompaña, pero de una lineal, si es cuadrática, ahí sí lo tienen que hacer, o si es de grado mayor que 2. Entonces mi derivada acá, esto es 1, mira. Y era el 1 que tenemos acá. ¿Ve? Ahora, yo ya tengo en gran parte eso. ¿Va? Puedo seguir hasta aquí. Hasta aquí yo ya tengo derivado, todo eso. ¿Podemos seguir simplificando? Sí, podemos seguir simplificando. ¿Qué cosas? Bueno, aquí me queda 3x al cuadrado más 5x. Aquí este menos. Sería 6x por x, 6x al cuadrado. 6x más 2x sería 12x. 12x más 5, ¿cuánto es? 12x más 5x, ¿cuánto es? 7x. 12x más 5x. ¿Cuánto me dijo? 2 o 12, profe. 12. 12x. Porque 17x sería. 17x al cuadrado. es que mire, es este. Vamos a ver. Este con este va a salir al cuadrado. De ahí, este con este va a salir lineal. Y este con este va a salir también lineal. Entonces, este con este da 12x, va. Y este con este da 5x. Y como ambos tienen símbolo positivo, entonces sería 17x, como dijo usted. ¿Y 5 por 2 cuánto es? 10. ¿Por qué pongo paréntesis? Porque tengo este menos acá, miren. Y este menos me cambia mi simbología. Entonces, distribuyo ese menos. Sería 3 veces x al cuadrado más 5x menos 6 veces x al cuadrado menos 17x menos 10 sobre 3x al cuadrado más 5x, todo eso al cuadrado. ¿Qué está al cuadrado? Esto, miren, todo lo del paréntesis. Entonces, a ver, jóvenes. ¿Qué hago? Bueno, procedo a simplificar términos semejantes. ¿A qué me refiero yo con términos semejantes? Los términos que tienen x cuadrado con x cuadrado, los términos que tienen solo x con x, ¿va?
Entonces, 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 3x al cuadrado menos 6x al cuadrado. A ver, jóvenes, por mí no hay problema si equivocan el signo o no. Digan algo. 3x. Negativo. Es que es más grande el 6, entonces es como que tengo una deuda, pues. Entonces solo acreditó una parte, pero siguió debiendo, entonces negativo 3x. Entonces, negativo 3x al cuadrado, porque, mire, este es un 2, y acá también es un 2. Ahora los de amarillo, 5x menos 17x, ¿cuánto es eso? Menos 12x. Muy bien, menos 12x. ¿Qué más? Y el menos 10, miren, sobre lo de abajo, pero lo de abajo daría una, mejor déjenlo así. Y aquí ya está la derivada simplificada. Ya como tal, si solo es derivada, está hasta acá donde subrayé yo en color azul. Pero si ya le dicen, simplifique, entonces significa que tiene que primero sacar la derivada y después hacer las simplificaciones convenientes, que es esto de acá. Entonces pueden copiar, jóvenes. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Ok, ya terminaron de copiar el ejercicio, muchachos. Vamos a darle un chance más entonces a Denso.
¿Ya terminaron todos de copiar? Entonces ahora vamos a hacer la trigonométrica. Vamos a hacer productos, una trigonométrica. Ok. A ver, sería lambda de x igual a, vamos a ver, me puedo poner sencilla. ¿Cuál sería la derivada de eso? A ver, jóvenes. Y digo que la pongo sencilla porque definitivamente ya está directa. Miren, ve. La tangente se define como seno de x sobre coseno de x. Entonces, este coseno con este se van a simplificar, ¿verdad? Te van a dar la derivada del seno. Entonces, si les llegase a suceder algo así, ustedes también lo pueden simplificar. Ahora, la de la cotangente de x se define como el coseno de x sobre el seno de x. ¿Estamos de acuerdo? La secante de x se define como 1 sobre el coseno de x. La cosecante de x como 1 sobre el seno de x. Estas son trigonométricas. Entonces, cada una de ellas está dada en base a seno y coseno. Entonces, jóvenes, a ver, la derivada de lambda de x, ¿cuál sería? A Solo ver, la tangente. no, mire. La tangente nosotros la vamos a sustituir por esto acá. Entonces, si usted hace eso, sería seno de x sobre coseno de x. Ok, todo esto está multiplicando. En eso estamos de acuerdo. Entonces, si como existe una multiplicación, esto es coseno de x por coseno de x, aquí sería seno. Entonces, miren, esto se puede simplificar, ¿ve? Entonces, ¿qué queda? Lambda de x igual al seno de x. Y la derivada del seno de x, ¿cuánto es? ¿Es directa? ¿Cuánto es? Ahí está. Si ustedes la hubieran hecho de acá, hubiera tocado hacer la derivada del producto. Entonces, hubiera sido sumamente largo. Y después creo que les hubiera tocado hacer unas simplificaciones para llegar a esta expresión de acá. Entonces vamos a hacer uno más. Ok, si ya les pongo x más el seno de x sobre el coseno de x, ¿cómo abordarían esa? ¿Creen que sea necesario hacer esa derivada de ese, ¿cómo explicarlo? De ese cociente? Lo podrían hacer, ¿va? No hay ningún problema.
Profe, yo no sé si estoy mal, pero creo que sacando solo la derivada de coseno de x, que sería menos seno de x, creo que se podría simplificar y quedaría solo x. Ok, me faltó antes definir algo. Y llamémosle p de x. Sí, el detalle es que mi función es todo esto, mire. Espere. Es todo esto, ¿ve? Todo esto es mi función, ¿ve? Entonces, yo tengo que derivar todo eso, no solo una parte. Entonces, ahora, ¿qué cosas sí puedo hacer? Ok, el denominador es homogéneo, ¿va? Significa que yo este denominador lo puedo repartir con este, ¿va? Entonces sería x sobre el coseno de x más el seno de x sobre el coseno de x, ¿va? Ahora, ¿qué más puedo simplificar yo? Bueno, aquí yo lo puedo visualizar de la siguiente manera. X, y aquí lo puedo ver como 1 sobre coseno de x. ¿Cuánto era 1 sobre coseno de x? ¿Esto de acá? ¿A dónde lo encuentro arriba? ¿Qué expresión? ¿De lo que tengo encerrado? La secante. Muy bien, miren la secante. ¿Ve? Entonces, esto iría acá. Ahora, seno de x sobre coseno de x, ¿cuánto es? Eso sería la cotangente, ¿va? Entonces, a esta creo yo que está más fácil de visualizar que la otra, ¿va? Pero sea por donde sea que hubieran agarrado el camino, por ambas es válido. ¿Por qué? Porque aquí queda un producto, ¿va? La derivada de la cotangente de x ya está directa. ¿Cuánto es la derivada de la cotangente de x? Menos cosecante al cuadrado de x. Entonces sería x por secante de x prima más menos la cotangente de x, o sea, la derivada. Entonces P' de x sería la derivada del primero. Como tengo multiplicación, significa que esta x está multiplicando. ¿A quién? A la secante, ¿va, jóvenes? Entonces, yo puedo agarrar, en este caso, en la multiplicación cualquiera, porque suma. Ya en el cociente, pues cambia, porque es una resta. Y el detalle es que voy a restar, ¿va? Entonces, por eso es que les digo. Entonces, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el segundo, la derivada, por el primero sin derivar. Ahora, ¿cuánto es esto? Aquí solo sería cotangente ahora. Eso es menos cosecante al cuadrado. Es decir, esta ya está directa, miren. Ahora, ¿puedo yo seguir simplificando términos? Me hace falta bomba, me hace falta la derivada de eso. Entonces, ¿en cuánto es la derivada de x? Habíamos dicho que el coeficiente va. ¿Qué número acompaña a x? A esta x de acá, miren. Uno. Muy bien. Y 1 por secante, pues sigue siendo secante, ¿va? Ahora, la derivada de la secante, ¿cuánto es? Miren, ya llegamos a encontrar la derivada. ¿Eh? La derivada de la secante es secante por tangente.
¿Qué jóvenes? ¿Copiaron el ejercicio? ¿Tienen alguna duda o van entendiendo hasta el momento? Profe, la sí no lo entendí casi. Aquí no le entendió como tal. Ya para hacer resultados, esa parte sí me perdí un poco. ¿Cuál reloj, Elmer? Sí. Profe, ¿puede repetir? No lo escuché. ¿En qué parte se perdió? ¿En este reloj o en este? Esa es mi pregunta. En los últimos dos, por decirlo así. Sí, en esos dos. Ok, es que miren, ven. Aquí estas son dos funciones, X y secante. Entonces ahí es la derivada de un producto. Entonces la fórmula para la derivada de un producto está dada de la siguiente manera. Entonces eso ustedes lo deberían de memorizar porque como ven siempre salen, ¿no? Entonces son de las derivadas básicas. Entonces la derivada del primero por el segundo normal más la derivada del segundo por el primero normal. Entonces, aquí miren, esta, permítanme, vamos a ver, voy a subrayar con otro color. Aquí, esta sería la derivada, vendría a ser mi f. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ahora, lo que voy a colocar en color moradito es mi segunda función, ¿ves? Miren, haciendo una comparación con la fórmula. Entonces, así se va desarrollando. Pero solo sería para estos dos elementos, miren, que sería la del producto. Ya para esta está directa en tablas. Que la derivada de la cotangente, eso es igual a menos cosecante al cuadrado. De ahí pues solo va aplicando. La derivada de x es 1. La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Y de ahí pues 1 por secante, solo me queda secante, ¿va? Y aquí miren, solo lo expresé así, ¿ve? Y ya. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Yo me perdí donde dice secante de X sobre cosecante de X, porque en lo que usted nos acaba de explicar, bueno, que nos dio como una mini tabla, dice que eso es igual a la tangente de X, pero usted puso que es igual a la cosecante, ¿ves? Con tangente, perdón. Sí, tiene razón, ahorita me acabo de fijar ya también. No, pero entonces yo lo cambiaría esto de acá, ¿ve? Que la sería secante al cuadrado. Tiene toda la razón. Sí, aquí yo lo tomé. Si hubiera estado al revés, si hubiera sido cotangente, pero no, es tangente. Tiene toda la razón. Entonces solo sería aquí, ¿ve? Hacer este pequeño cambio. Ya derivado sería secante al cuadrado. Solo sería ese pequeño cambio. Lo bueno que como estaba directa no es mucho.
nosotros la hubiésemos abordado como está solo en color amarillo, pues primeramente hubiera cambiado, ¿va? El inicio. ¿Por qué hubiese cambiado? Porque ahí hay un cociente, ¿va? Una división. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y pues ya cambia. ¿En qué sentido? En el siguiente sería p' de x es igual a la derivada del de arriba, x más seno de x, por esto, menos la derivada del coseno. Miren. Entonces hacen las respectivas simplificaciones. Entonces sería, a ver. Sería esta. La derivada de x es 1. La derivada del seno sería coseno. Y esto sería coseno de x. Miren. Menos, ¿cuánto es la derivada del coseno? Menos seno de x. Y aquí queda x más seno de x. Todo eso sobre coseno al cuadrado. Entonces ya ahí ya está derivada. Tendría que hacer una simplificación. Entonces sería coseno de x más coseno al cuadrado de x. Menos por menos da más. Sería seno de x más, ¿qué sería aquí? Más seno al cuadrado. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué podemos agrupar. Aquí sería x. Y aquí sobre coseno cuadrado de x. Ok. Vamos a ver. Este término con este término, si nosotros lo juntamos, hay una propiedad que dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x, eso es igual a 1. Entonces yo, si reagrupo eso, me queda coseno de x más x por el seno de x más lo que subrayé en color azul. Es decir, esto más seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. ¿Cuánto es eso? Según la propiedad de arriba. 1, ¿va? Entonces me quedaría coseno de x más x por el seno de x más 1. Y aquí me faltó seguir expresando esto. Entonces, si yo reagrupo ese coseno al cuadrado, me quedaría, vamos a ver, coseno sobre coseno es 1 sobre coseno de x. Y aquí, x por seno de x sobre coseno al cuadrado de x más 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, 1 sobre coseno, ¿cuánto es? Secante, ¿va? Aquí quedaría x por secante de x por tangente. Y aquí me quedaría secante al cuadrado de x. Y yo tenía anteriormente, vamos a ver, esto, miren. Entonces, ¿queda la misma expresión? ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? En una tengo que saber propiedades. Entonces, ¿qué concluimos, jóvenes? Que sea el camino que hayamos tomado, tenemos que llegar a ¿qué? ¿Qué podemos concluir? Jóvenes, comparen esa, donde subrayé. Comparen los resultados, donde subrayé. Que son los mismos.
Solo que, a ver, ¿cuál sale más rápido o más digerible, como dicen? ¿Cuál elegirían ustedes? Si les tocase ya invertir tiempo. Miren, esta termina acá, y termina. Y ya la otra inicia desde aquí. Todo esto de acá. Entonces, ¿cuál elegirían ustedes? Entonces, el punto es que sea el camino que se tome, se llega al mismo resultado. A eso es lo que yo quiero llegar. Diferentes caminos, el mismo resultado. Solo que en una pues les toca trabajar con fracciones. Bueno, en esta se trabajó, solo que fue al inicio. Pero el detalle es que pueda que aquí en esta parte de acá, en esto, se les dificulte visualizar. ¿Por qué? Yo lo que hice fue lo siguiente. Tomé X, va. Esta es mi expresión original. Solo es aparte de ahí. Ok. Yo lo puedo expresar como X y aquí seno de X y esto lo puedo expresar como coseno de X por coseno de X, va. No estoy alterando en nada porque coseno de X por coseno de X tengo coseno cuadrado. Aquí puedo seguir esto. Puedo seguir tomándolo como 1 sobre coseno de X y aquí el seno, miren, sobre el coseno y llego al mismo. Pero ahí pueda que se les dificulte visualizar esa parte. Entonces sería mejor la otra y siempre se llega al mismo resultado. ¿Eh? Entonces, ¿hay duda o consulta? Ok, entonces, resuélvanse. Les voy a dejar uno sencillo. M de X igual a secante de X más tangente de X. Resuélvanse ese. Secante de X más tangente de X más raíz cuadrada de X.